Capítulo 30. Fuerza interior. Ruby no tardó mucho en llegar a la base de la meseta. Con su semblante, la distancia no era un problema. Tampoco había ningún Grimm que impidiera su avance. Pasar rápidamente entre los árboles era fácil para ella, incluso si casi tropezó con las raíces un par de veces. Nadie vio eso y nadie lo sabría nunca. Se detuvo cuando llegó a la pared exterior del asentamiento y miró hacia la cima. Había un ascensor que la llevaba al otro lado, pero sería demasiado lento. En cambio, retrocedió un par de pies, respiró profundamente y cargó hacia adelante. Una mancha roja y negra apareció mientras los pétalos de rosa caían donde ella acababa de estar. En el momento en que la mancha tocó la base de la meseta, se disparó hacia la pendiente perpendicular. La superficie era bastante lisa debido a los años de erosión, pero la velocidad a la que se movía Ruby le permitió continuar hacia arriba, desafiando virtualmente la gravedad. Su semblante debe haber tenido algo que ver con eso. Después de todo, esta no era la primera vez que subía por una pared de esta manera. Sin embargo, la última vez que lo hizo, Weiss la ayudó con varios de sus glifos. En defensa de Ruby, había estado arrastrando un gran Nevermore. Una vez que sus pies tocaron tierra firme en la cima de la meseta, se tomó un momento para echar un vistazo hacia atrás. No había forma de saber qué les pasaría a los demás. Por lo que sabía, todavía podrían estar luchando por sus vidas contra ese Beowulf. Aún así, se negó a creer que perderían y volvió a concentrarse en la tarea en cuestión. Tenemos que encontrar a Black y Touma y explicarles lo que está pasando, repitió Ruby en silencio. Luego tenemos que advertirle al alcalde sobre la situación. Espero que nos crea. No es como si tuviéramos una razón para mentir. Ella corrió por la pared de madera y se paró en la cima, mirando alrededor de la ciudad. Había esperado ver a Black y Touma patrullando la frontera, como dijeron que lo harían. Ese había sido su plan. Pero en cambio, encontró algo más. Colmillo blanco. Varias tropas patrullaban la ciudad, golpeando las casas y mirando por las ventanas. Ruby no tenía idea de por qué estaban allí, pero sabía que no podía ser algo bueno. Según sus movimientos, parecía que estaban buscando a alguien. La única persona que podía imaginar como su objetivo era Blake, un ex miembro de Whitefang. Ruby volvió al presente con un rápido movimiento de cabeza. Si continuaba parada en la pared, solo sería cuestión de tiempo antes de que alguien la viera. Ruby estaba a punto de bajar y tratar de averiguar dónde estaban sus amigos, cuando un sonido rompió el silencio. Un rugido ensordecedor vino del centro de la ciudad. Ruby, habiendo perdido el equilibrio, terminó cayendo de la pared y se estrelló contra el suelo con un ruido sordo. El rugido fue fuerte, pero no había forma de que el ruido por sí solo la hubiera hecho resbalar tan gravemente. Se había enfrentado a innumerables Grimm que rugieron, chillaron o gritaron en su cara. No, la diferencia era que este rugido parecía reverberar dentro de ella. El miedo brotaba de lugares que nunca supo que existían. Su cuerpo se había congelado por algo más que un instinto. Era un miedo a algo que la gente había olvidado hace mucho tiempo solo para regresar con toda su fuerza. Lo único bueno de la caída fue que su aura absorbió el impacto y la sacudió de regreso a sus sentidos. Ruby resistió el impulso de huir, se obligó a levantarse y miró de nuevo hacia la ciudad. Al colmillo blanco no parecía irle mejor la cosa. Los dos que estaban en su línea de visión se estaban levantando del suelo y corriendo hacia la fuente del alboroto. Ruby estaba a punto de seguirlos cuando se reveló la fuente del rugido. Tomó la forma de una gran cabeza que se elevaba por encima de las casas que la rodeaban. ¡Ah! El grito de Ruby se debió en parte al monstruo que acababa de presenciar. El puro terror que le provocó hizo que sus piernas se doblaran. Sin embargo, la segunda razón fue que sus ojos habían comenzado a sentirse como si estuvieran ardiendo sin razón aparente. Estos factores combinados hicieron que se desplomara mientras todo comenzaba a volverse borroso. Todo lo que pudo hacer fue levantar una mano, tratando débilmente de alcanzar la ciudad. Tengo que advertir, sus palabras se fueron apagando poco después y cayó inconsciente. Adán había cometido muchos errores en su vida. Cuando era joven, también soñaba con el día en que los faunos y los humanos pudieran vivir juntos sin prejuicios. Esa ingenuidad solo lo llevó a presenciar de primera mano cómo los humanos trataban a su especie. Como líder prometedor de los colmillos blancos, confió en que los humanos se reunieran con él para ayudar a resolver algunos de los problemas entre los grupos. Su recompensa fue la pérdida de un ojo y un recordatorio permanente de su confianza equivocada. Si bien ese fue malo y se lo recordaban todos los días, no dolió tanto como uno de sus mayores errores.
dejando que Blake se vaya. Ese error todavía lo persigue hasta el día de hoy. El sentimiento de traición al verla cortar el conector del tren seguía fresco en su corazón. En retrospectiva, debería haberla perseguido. Blake había estado hablando de los problemas que tuvo con el colmillo blanco durante los meses previos a eso. Sin embargo, nunca hubiera pensado que ella se iría. Todo lo que hizo por ella ahora se estaba utilizando en su contra. Cómo luchar y cómo colarse en los campamentos enemigos eran cosas que ella había aprendido de él. La había tratado mejor que a una aprendiz, como a una familia, y solo le tomó un par de meses en Beacon perderla. Las palabras de ese muchacho lo habían molestado, más de lo debido. Adam nunca manipuló a Blake. Había sido honesto acerca de sus intenciones y un día habrían estado juntos. Ahora había cometido otro error, cuya gravedad aún no comprendía. El pelo de su nuca se erizó. Algo le decía que no se acercara al chico herido que tenía delante. No era solo la expresión de su rostro. Adam se había enfrentado a oponentes que nunca mostraban miedo ni se rendían hasta el último aliento. Ignorando el hecho de que Blake ahora estaba concentrado en el mocoso en lugar de en él, lo cual era una ofensa punible, la sangre que salía de su brazo parecía estar disminuyendo. Las gotas de sangre se movían en el aire de forma antinatural. Adam entrecerró las cejas al sentir que su brazo comenzaba a temblar instintivamente. Trató de estabilizarlo con su mano libre, pero los temblores persistían. Como guerrero entrenado, no iba a ignorar esta sensación. Sus instintos le habían salvado la vida innumerables veces. Algo se avecinaba y la advertencia del chico apareció en su mente. Correr. Adam saltó hacia atrás cuando su cuerpo le advirtió de la amenaza. Esa decisión instantánea podría haberle salvado la vida. Surgió algo que no era de este mundo. Del muñón del brazo del niño, una enorme cabeza surgió hacia él. Si la sangre del niño no hubiera estado delineando la forma de esta cosa, podría haber sido verdaderamente invisible. Filas de dientes afilados como navajas chasquearon en el lugar donde Adam había estado solo momentos antes de moverse. Los ojos de la bestia parecían brillar carmesí y con cada segundo el monstruo parecía brillar más claro, como si se estuviera volviendo sólido. La sangre que cubría su cuerpo semitransparente le dio a las escamas moradas y negras de su piel un brillo escarlata a la luz del sol. Los cuernos en la parte posterior de la cabeza emergieron a medida que más de su descomunal cuerpo se deslizaba desde el hombro del niño. A pesar de que parecía estar cambiando de un fantasma a un ser vivo, su aterradora presencia solo aumentó. Adam solo había visto fotografías de una criatura como esa, pero no había duda de lo que estaba viendo. Esta cosa tenía un gran parecido con un dragón. La cosa se elevó, por encima de la casa más cercana, y miró a Adam con ojos rojos llenos de odio y malicia. Lo miró, lo juzgó, como si fuera la encarnación de la muerte misma, antes de abrir sus enormes fauces. El rugido atravesó el cuerpo de Adam. Amenazó con abrumar sus sentidos. Su cuerpo quería huir de este monstruo y, sin embargo, al mismo tiempo, estaba paralizado por el miedo. Nunca había visto personalmente una criatura como esta antes. Ningún Grimm se acercó a aterrorizarlo tanto. Un par de sus hombres llegaron a la escena, buscando la fuente de la perturbación. Resulta que la criatura no era un producto de su imaginación. Sus ojos se posaron en Blake por un segundo, que tenía una expresión que reflejaba cómo se sentía él mismo. La vista de su amada lo enfureció. La ira reemplazó al miedo y obligó a su cuerpo a moverse. No te quedes ahí parado. Dispárale. Se oyeron disparos cuando un par de sus hombres empezaron a disparar. Su puntería era bastante excéntrica, probablemente porque el miedo al monstruo les impedía apuntar correctamente. Era difícil saberlo con sus máscaras, pero Adam sabía de lo que eran capaces sus hombres. Sin embargo, la monstruosidad no se vio afectada por las balas o simplemente no le importó. Sus mandíbulas se abrieron mientras sus ojos se centraban en Adam. El viento silbaba mientras se lanzaba hacia él a velocidades inesperadas para algo de su tamaño. Apretó los dientes y, en el último momento, se hizo a un lado y blandió su espada. La hoja roja se rompió en pedazos al entrar en contacto. ¡Mierda! ¡Ah! Su maldición se transformó en un grito de agonía cuando uno de los dientes del monstruo le desgarró el brazo. Por supuesto que iba a doler cuando un colmillo literal se hundió en su piel y arrancó un buen trozo de carne del hueso. El dolor solo se multiplicó cuando su aura simplemente desapareció alrededor de la herida y la mayor parte de su brazo. Era como si el dragón estuviera devorando su aura junto con su carne. Ahora no podía curar el daño como de costumbre.
La empuñadura de su espada cayó al suelo, cayó por el dolor. Al dragón no pareció importarle su dolor y dio vueltas, noqueando a 2 de sus hombres con solo chocar contra ellos. Su atención estaba en Adam, no en el resto, por lo que regresó hacia él con ambas mandíbulas abiertas, preparándose para devorarlo por completo. Así es como termina realmente. Maldita sea, ¿qué demonios es ese chico? Adam no tenía fuerzas para moverse. Su cuerpo finalmente se había derrumbado bajo ese miedo opresivo, la agonía y la falta de aura. Cerró los ojos bajo su máscara y esperó su muerte inminente. Detener. Una muerte que no vendría para él ese día. Cuando Adam abrió los ojos, vacilante, no esperaba encontrar la fuente de la voz de espaldas a él. Lo que vio más allá de eso le dejó los ojos muy abiertos de puro asombro. No podía creer lo que estaba viendo. El dragón, esa masa de terror y muerte encarnada, se detuvo de verdad. Más que eso, parecía estar retrocediendo. El aire a su alrededor brillaba, como si otra fuerza invisible lo estuviera atrayendo hacia atrás. ¿La fuente? El niño todavía estaba de pie y de alguna manera lo estaba recuperando con la energía vinculante invisible. ¿Por qué? Adán no entendió. Había estado dispuesto a matarlo. Ahora ese mismo chico, que estaba a punto de derrotarlo con un poder impío, ¿estaba dispuesto a dejarlo vivir? No tenía ningún sentido. Adam trató de pensar en una razón válida para esto, haciendo todo lo posible para no dejar que el dolor lo venciera. Touma todavía estaba milagrosamente de pie, incluso cuando el charco de sangre a sus pies se hizo más grande. Su mano estaba en el suelo a varios metros de distancia. La boca de Adam casi se abrió de incredulidad. La mano que había cortado se estaba disolviendo. No en humo, como hacían los Grimm, sino en nada. Polvo que simplemente se desvanecía con la brisa. Adam no tardó mucho en darse cuenta de hacia dónde desaparecía la mano. El muñón al final del brazo de Touma no dejaba salir sangre ahora que el dragón se había ido. En cambio, la piel estaba empezando a reaparecer alrededor de la herida de la nada. Mientras Adam observaba, la mano entera del chico volvió a crecer. A juzgar por la expresión de Blake, ella tampoco esperaba esto. Las palabras que salieron de la boca del chico un momento después fueron aún más inesperadas. En retrospectiva, Adam debería haberlo esperado después de las tonterías que dijo antes. Ya ha habido suficiente derramamiento de sangre hoy y no voy a añadir más. La mirada de Adam se dirigió a su brazo mientras apretaba los dientes con tanta fuerza que le dolía. Colmillo Blanco, junto con él mismo, habían perdido hoy. El poder que ejercía este chico los abrumaba por completo. Los rifles de polvo eran inútiles y la propia arma preciada de Adam no tenía ningún efecto sobre ella. Sus ojos se posaron en el metal destrozado que alguna vez había sido su espada. Era uno de los miembros más fuertes del Colmillo Blanco. Si él no podía hacerle nada a ese dragón, ninguna de las tropas que trajo consigo tampoco podría. Si solo se tratara de Blake y un par de cazadores, la pelea habría terminado a su favor. La única razón por la que estaba vivo era gracias a la generosidad o la misericordia de este chico. Adam examinó la expresión de ese chico una última vez mientras se giraba para mirarlo. La fuerza y la convicción no habían cambiado, pero ahora había un poco de aprensión allí. Estaba esperando con la respiración contenida para ver si Adam aprovecharía la oportunidad para irse. Está bien, concedió Adam después de una pausa. Miró a 2 de sus hombres que acababan de llegar. Al parecer habían visto la pelea y tenían las armas desenfundadas, apuntando a Touma. No, ya hemos terminado. Recojan a nuestras tropas que no se pueden mover y vámonos. Nos vamos. Bajaron sus rifles y corrieron hacia sus hermanos caídos, asegurándose de dejar un amplio espacio alrededor del humano. Blake se había apresurado a acercarse a él. Se arrodilló junto a Touma, que parecía haber perdido la fuerza en las piernas. La conmoción, el miedo y la incredulidad le habían impedido decir o hacer algo más que estar allí a su lado. Adam se dijo a sí mismo que esto era un error, pero esta no era la primera vez que había tomado una mala decisión a sabiendas. Esto no ha terminado, Blake. Volveré por ti algún día. Se tambaleó tras sus hombres, con la sangre aún corriendo por su brazo. Necesitaría atención médica en breve. Blake quería decir algo. Realmente intentó dar una respuesta. Pero cada vez que pensaba en algo que decir, las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. Había una gran cantidad de cosas que tenía que decirle. Sus palabras la habían impactado profundamente. Había una parte de ella que creía que lo que él decía era verdad. Ella habría ido con él si Touma no la hubiera detenido.
Sus frenéticos ojos color ámbar se dirigieron hacia el mencionado chico mientras su respiración entrecortada asaltaba sus oídos. De alguna manera, su mano y su brazo se habían reformado después de que Adam se los cortara. Se estremeció al recordar aquella bestia que emergió. Ella debería haber hecho más, pero esa misma presencia la golpeó en lo más profundo con un miedo primario. ¿Estás bien? Se estremeció como si la hubieran abofeteado. Las palabras de Touma habían salido de la nada. Sí, pero ¿qué fue? Eso es bueno, la interrumpió Touma como si no hubiera escuchado nada después del sí. Sin previo aviso, se desplomó y Blake apenas tuvo tiempo de agarrarlo antes de que se estrellara contra el suelo. Su respiración era dificultosa, su piel estaba fría y húmeda, y definitivamente estaba inconsciente. Después de que Blake estuvo segura de que estaba casi bien, sus ojos se dirigieron hacia el sonido de bullets que comenzaba a encenderse. «Touma, ¿quién eres?», murmuró. Una explosión seguida de un fuerte estruendo alertó a Accelerator de una presencia cercana. Después de descansar un poco, no había ninguna necesidad inmediata de conservar su resistencia. Varios miembros de Uitefan junto con el ladrón, Roman Torchwick, habían huido de la base. Accelerator había pensado en caminar hacia ellos y aplastarlos, pero unos momentos después, Bullets comenzaba a llegar para recogerlos. No había señales de los demás. El suelo debajo de él explotó cuando se impulsó al aire hacia el ruido desconocido en la distancia. La sutileza estaba fuera de la mesa y los Uitefan estaban demasiado ocupados para prestarle atención. La única razón por la que no creía que Roman hubiera encontrado lo que buscaban se debía a su expresión. En lugar de presumir o engreírse, irradiaba furia. Accelerator se rió para sí mismo sabiendo que Roman había fallado. ¿Eso significa que el grupo del bufón encontró algo?, pensó. A lo lejos, vio un cilindro de metal de algún tipo. No muy lejos de allí, había un gran agujero en el suelo con tierra volcada que probablemente ocultaba una entrada. Eso tuvo que haber hecho el ruido. No puede pertenecer al colmillo blanco o habrían venido aquí. Aterrizó a unos 3 metros de distancia y caminó hacia el contenedor. Cuando empezó a acercarse, un par de voces apagadas llegaron a sus oídos. Voces familiares. El interruptor tiene que estar por aquí en alguna parte. Jaune, ¿no es eso? ¿Puedes verlo? Espera, ¿qué es esto? ¿Por qué está temblando aquí? Eso no es el interruptor. La voz de la chica subió una octava más o menos. Oh. Lo siento, Pirra. Estoy bastante seguro de que eso fue un cambio para algo, pensó Accelerator. No bajes más. Siento algo duro en la espalda. No soy yo. Lo juro. Accelerator levantó una ceja, pero pensó que ya era suficiente. Se agachó, tocó la cerradura del exterior y la puerta se abrió de golpe. Se encontró con una imagen bastante impresionante. Pirra estaba acostada sobre Jaune con un dispositivo en la mano y la cabeza apoyada justo debajo de su barbilla. Jaune estaba debajo, excepto por una de sus manos, que estaba en el trasero de Pirra. Los tres se miraron entre sí en completo silencio durante un par de segundos. Hasta que una sonrisa involuntaria se deslizó en los labios de Accelerator mientras miraba a esos dos. Ya era hora de que ustedes dos se pusieran manos a la obra. No es lo que parece. Gritaron Jaune y Pirra al unísono, ambos de un brillante tono rojo. Liberada de su ataúd de metal, Pirra se apartó de Jaune y se impulsó fuera de la cápsula. Una vez que estuvo de pie, extendió una mano y ayudó a Jaune a salir también. Bromas aparte, ¿qué es eso? Accelerator señaló el disco duro que Pirra todavía sostenía. Información sobre un dispositivo que Merlot estaba desarrollando para espiar otras dimensiones, respondió Pirra. No estaba completo, pero ahora tenemos un punto de partida. Por fin, una buena noticia. Accelerator se cruzó de brazos, recordando todas las molestias que se vio obligado a experimentar. Entonces, ¿dónde está la chaperona? Debería estar justo detrás de nosotros, respondió Jaune. Es posible que hayamos programado el laboratorio para que explotara y evitar que Torchwick accediera a la información que hay aquí. Accelerator lo miró fijamente por un momento. ¿Llegar de nuevo? El laboratorio está a punto de, te escuché. Tronó Accelerator. Estaba siendo jodidamente sarcástico. Tuvo que enviarnos primero porque era la única que podía manejar las cápsulas de escape, explicó Pirra. Una no funcionaba, así que tuvimos que compartir una cápsula. Entonces, ¿ustedes dos no decidieron acercarse y tener una relación personal por capricho?
dijo Accelerator en tono burlón. Pirra se sonrojó y desvió la mirada mientras Jaune sacudía la cabeza frenéticamente de un lado a otro en señal de negación. No hay forma de que intente aprovecharme de ella en esta situación, protestó Jaune. Esto era una necesidad. Estoy bastante seguro de que quería que te aprovecharas. Accelerator pensó, notando el estado de nerviosismo de la chica. Estaba casi al punto de que no le sorprendería ver vapor saliendo de sus orejas. De repente, el pergamino de Jaune explotó. Como solo funcionaba la comunicación de corto alcance, las posibilidades de saber quién llamaba eran pocas. También existía la posibilidad de que las noticias que estaban a punto de recibir no fueran agradables. Jaune tragó saliva y abrió su pergamino. «¡Hey! Eliza», jadeó Jaune y Pirra se acercó para mirar a la mujer. «¿Por qué sigues en el laboratorio?» Sobre las cápsulas de escape, Eliza se frotó la nuca tímidamente. Puede que no haya sido del todo sincera. Verás, solo una de las cápsulas funcionó, y fue la que ustedes dos tomaron. El silencio respondió a su declaración. Pero cumplimos la misión, continuó, tratando de darle un giro positivo a las cosas. Pensé que podría desactivar la fusión y logré retrasarla por un par de minutos. Así que ahí está. Voy a volver a buscarte, declaró Pirra, dando un paso adelante. ¡No!, gritó Eliza. No hay tiempo suficiente. No sé qué tan grande será el radio de la explosión, así que tienes que alejarte lo más posible. Maldita sea, maldijo Jaune. Todo iba muy bien después de ahuyentar a Román y a Colmillo Blanco. Ahora estaban a punto de perder a alguien. Tranquilos, continuó Eliza, intentando animarlos. Sois todos jóvenes todavía. Yo tengo 29 años. Es mejor así. No hay nada mejor que desperdiciar tu vida. Hay una solución mejor que esta, tiene que haberla, suplicó Pirra, mirando a los dos chicos con la esperanza de que tuvieran una idea. Accelerator permaneció en silencio, con el rostro inexpresivo. No hay, se disculpó Eliza. Como última orden, te digo que te vayas. No hay nada más que puedas hacer. Ahora date prisa y ponte a salvo. Las luces parpadeaban a su alrededor y el humo llenaba la habitación. Las máquinas debían estar enloqueciendo y se oían explosiones a lo lejos. El suelo temblaba ligeramente bajo los pies de todos. En realidad, no tenían mucho tiempo. Accelerator se dio la vuelta y empezó a caminar. No puedes hablar en serio, gritó Pirra. No podemos dejarla ahí abajo para que muera de esta manera. Pirra, murmuró Jaune en voz baja, poniendo la mano sobre su hombro. No podemos salvarla. Si lo intentamos, acabaremos todos con ella. Estaba a punto de tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Al final, Jaune no pudo terminar esa línea de pensamiento. Se culpó a sí mismo por haber forzado que esto sucediera. Eliza no habría tenido que hacer esto si Román no lo hubiera noqueado. Ahora se veía obligado a sentarse y dejar que ella muriera por sus defectos. Fue una píldora amarga de tragar. Accelerator, por su parte, se detuvo en seco. Un dolor punzante palpitaba en su cabeza mientras una ira pura corría por sus venas. No específicamente a Jaune, sino a sus palabras. A Accelerator le recordaban mucho a los científicos de su tierra natal. Aunque entendían lo poderoso que era, siempre se centraban en su potencial destructivo. Nunca se hablaba de salvar a alguien, y mucho menos se creía en él. Last Order casi murió para que él les mostrara a todos lo equivocados que estaban. La salvó. Evitó que otra persona cercana a él se desangrara. Su poder podía proteger a las personas. Podía mantener a salvo a ese pequeño grupo de personas que le importaban. El grupo que parecía estar creciendo sin su permiso desde que aterrizó aquí. Acelerador, le gritó Jaune. Ese es el camino equivocado. Él lo ignoró. Si hubiera estado al 100%, habría sido posible desarraigar un búnker subterráneo. Con acceso a la red Misaka en casa, probablemente podría haber arrancado un buen trozo del búnker del suelo. En su condición actual, ninguna de esas opciones era factible. Puede que fuera mucho más fuerte que otros, pero había perdido gran parte de su poder. El efecto secundario de la curación con polvo parecía haber fusionado su habilidad con su resistencia. Aún así, de todas las pruebas que había hecho hasta ese momento, había una opción disponible para él. Dile que llegue lo más lejos posible en el túnel de escape, ordenó Accelerator. ¿Qué?, exclamó Jaune. Deja de hablar y haz lo que te digo.
Accelerator ignoró las preguntas del otro y se impulsó hacia el lugar de donde había emergido su cápsula antes de estrellarse contra la superficie. Solo había un gran agujero y tierra visible, por lo que las orugas probablemente no llegaron por completo a la superficie. El suelo explotó en un cráter cuando pisó el suelo con fuerza. Le tomó un segundo cráter más pequeño en el centro del primero antes de que finalmente pudiera ver el metal que sobresalía. Los temblores recorrieron la tierra mientras se producían explosiones en la distancia. No quedaba mucho tiempo. Tocó el metal y comenzó a calcular los vectores a lo largo de las orugas. ¿Y bien?, gritó Accelerator por encima del hombro. ¿Está en posición? ¿Sí?, respondió Jaune. Pero no puedes esperar a alcanzar. Cállate la boca, espetó Accelerator. Necesitaba concentrarse. Le tomó muchos más cálculos manuales de los que estaba acostumbrado. No se trataba solo de reflejar cosas o doblar metal. Iba a arrancar todo el ferrocarril subterráneo del laboratorio y llevarlo a la superficie. Para evitar que el metal se rompiera y reducir lo que era necesario mover, lo arrancaría directamente del suelo. Lo sacaría del agujero ya existente. Por lo que pudo detectar, era un tiro directo desde el laboratorio hasta la superficie en un ángulo de aproximadamente 50 grados. Respiró profundamente, con la cabeza ya palpitando por el esfuerzo, agarró el metal. Sus dedos se hundieron en él como si estuviera hecho de plastilina. Luego lo tiró con un rugido. ¡Ra! El chirrido del metal al rozar la roca hizo que le temblaran los dientes. Había quitado la mayor parte del reflejo automático para centrarse en el poder de procesamiento cerebral. El tubo de metal que rodeaba los raíles se retorció y dobló en ángulos extraños cuando Accelerator desgarró el metal y lo arrojó a un lado. Tirar de casi media milla de tubo de metal de varios pies de diámetro no se podía mover de una sola vez. No con alguien dentro. ¡Santo cielo! La boca de Jaune se abrió y las palabras le fallaron. Pirra probablemente habría estado en un estado de shock igual de no ser por su entrenamiento. Usó su semblante para ayudar a mover el metal y aliviar la carga sobre Accelerator. Su interferencia había sido notada con la suficiente rapidez, por lo que se ajustó en consecuencia. Su visión comenzó a nublarse y su cabeza comenzó a sentirse como si se estuviera partiendo en dos. Le costó mucho esfuerzo permanecer consciente. Su respiración se volvió dificultosa y algo cálido le salía de la nariz. Un olor oxidado lo siguió. Por fin, con un último estallido, el extremo de los rieles emergió del suelo. Esto es mejor que hacer surf. Se escuchó la voz de Eliza desde el interior del tubo, seguida de un grito de dolor cuando el metal se estrelló contra el suelo. Hubo un período de silencio tenso mientras los escombros y el polvo se asentaban tras el choque, antes de que su voz finalmente lo rompiera. Estoy bien. Mientras Pirra se apresuró a verificar el estado de Eliza, Jaune optó por acercarse a Accelerator. «Lo hiciste, maldita sea», dijo asombrado. No puedo creerlo, sus palabras se fueron apagando cuando vislumbró el rostro de Accelerator. Tenía los ojos rojos y ensangrentados, tanto que era un milagro que aún pudiera ver. La sangre le corría por la nariz y su rostro estaba mortalmente pálido. ¿Quién iba a pensar que su tez pálida podía empeorar? Se tambaleaba, apenas podía mantenerse en pie mientras sus brazos colgaban flácidos a ambos lados de su cuerpo. Con lo que le quedaba de fuerza, miró a Jaune y pronunció algunas palabras. «No, me digas, ¿qué? No puedo hacer». Jaune lo atrapó antes de que cayera al suelo. «Lo siento, hombre», se disculpó Jaune, mirando a Pirra que ayudaba a Eliza a salir del tubo de metal y ponerse de pie. «Eso no volverá a suceder. Buen trabajo, salvaste el día». En ese momento se escuchó una explosión que sacudió el terreno circundante. El cigarro de Román cayó de su boca abierta. Sus ojos estaban muy abiertos en evidente incredulidad por lo que había presenciado. ¿Qué carajo les pasa a los niños hoy en día? Román, que se apoyaba en una barandilla de apoyo del Bullead, tuvo la oportunidad de contemplar desde el aire una vista fenomenal. Un chico albino arrancó del suelo sin esfuerzo un tubo de metal de media milla de largo que pesaba miles de libras y lo arrojó a un lado. Simplemente lo arrancó. Como si fuera una gran maleza. El metal se retorció y se contorsionó mientras lo rasgaba en el proceso para que le resultara más fácil. No fue el único que se dio cuenta. Varios soldados de Uitefan estaban boquiabiertos como él o susurraban frenéticamente entre ellos. Primero un niño que asusta a los Grimm, ahora uno que puede reflejar balas con superfuerza. ¿Qué será lo próximo? ¿Un semidios o algo así?
¿Qué pasó con los viejos tiempos en los que un ladrón podía ganarse la vida honradamente robando a la gente? Las cosas han ido cuesta abajo desde entonces. Cinder no va a estar feliz y yo necesito un maldito trago. Encendió un nuevo puro cuando el laboratorio finalmente explotó. Contando el tiempo, Román se sorprendió de que hubiera tardado tanto. La explosión también estuvo acompañada de un color inusual. En lugar de tonos ardientes de rojo y naranja, parecía ser más bien un destello de luz verde azulada. La explosión también fue extraña. Una explosión subterránea debería haber arrojado escombros en todas direcciones mientras dejaba humo y cenizas detrás. El suelo originalmente había estallado, arrojando metal, tierra y polvo al aire, pero después de que la luz se apagara, la mayor parte desapareció. Un gran cráter fue todo lo que quedó donde habían estado el laboratorio y el campo. Fue más una implosión que una explosión. Supongo que es una forma de mantener tus secretos a salvo, murmuró Román. Impresionante. Es una pena que esos mocosos estuvieran fuera del alcance de la explosión. Me habría ahorrado muchos problemas. Dio una calada profunda a su cigarro. Un movimiento cerca del borde del bosque le llamó la atención. Era una cosa pequeña y negra y la vio el tiempo suficiente para reconocer lo que era. ¿Entonces no estaba muerto? Bueno, no es mi problema. No planeo regresar. No era el único que observaba cómo se desarrollaba la escena. Desde su posición en un gran árbol, Raven estaba sentada en la rama observando cómo se desarrollaban los acontecimientos. Ese poder es impresionante. Parece que solo estaba jugando conmigo. Sin embargo, no es invencible. Tiene un límite. Esa información será útil. Ella se transformó en un pájaro negro y voló. Cuando Touma abrió los ojos, se encontró tendido en un entorno demasiado familiar. Estaba rodeado de paredes blancas y un techo que lo rodeaba y estaba acostado en una cama con sábanas blancas limpias. El sol entraba por la ventana y le daba de lleno en la cara. Parpadeó un par de veces y se giró hacia la derecha, donde tenía una vía intravenosa conectada al brazo. Su cuerpo estaba envuelto en vendajes y su ropa había sido reemplazada por una bata verde. Como era un residente famoso en su ciudad natal, reconoció al instante que se trataba de una habitación de hospital. Cuando recuperó el sentido, el dolor recorrió su cuerpo y se estremeció. Bueno, estoy vivo, pero ¿dónde estoy? No me digas que todo esto fue un sueño y que nunca fui a Remnant en primer lugar. Supongo que eso significa que ya no veré a Neo, murmuró Touma riéndose. Un descanso de sus bromas sería un alivio bienvenido. Para su sorpresa y horror, descubrió que había cometido un terrible error. La cara de una niña con ojos desiguales apareció boca abajo sobre la de él. Su expresión no era de diversión. Neo. Touma jadeó y se sentó, casi golpeándose las cabezas. Esto fue un error, ya que los movimientos repentinos duplicaron el dolor que sentía y jadeó involuntariamente. ¿He vuelto a Beacon? Neo no respondió, no es que pudiera hacerlo, pero ni siquiera intentó hacer mímica de responder ni escribir un mensaje. En cambio, hizo otra cosa. ¡Ay! Ella le dio un fuerte golpe en la frente. ¿Por qué fue eso? Preguntó Touma y ella le sonrió dulcemente antes de entrecerrar los ojos. Él tragó saliva. Ella estaba enojada con él y él no tenía idea de por qué. Abrió la boca para preguntar cuando otra voz los interrumpió desde la esquina en otra habitación. ¿Ya se levantó mi paciente? ¿Con quién está hablando? Le advertí a esa chica 5 veces que no apareciera. Esta vez llevaré las agujas extra grandes. Neo saludó, el aire brilló y ella desapareció. ¿Está bien, qué? Touma estaba confundido y ahora dirigió su atención a una mujer mayor de cabello castaño. Rápidamente la reconoció como un fauno zorro por sus orejas. Estoy de regreso en Beacon, ¿cierto? La conciencia cognitiva es una buena señal, le dijo la mujer. ¿Sabes tu nombre, tu edad, lo que estabas haciendo y tu último encuentro sexual? Touma Kamihou, 16, luchando contra el colmillo blanco, Y. ¿Qué? El cerebro de Touma finalmente se puso en marcha ante su último pedido. Los recuerdos parecen estar intactos, murmuró la mujer mientras escribía en un portapapeles. La probabilidad de una conmoción cerebral es mínima. Levantó la vista y le sonrió. Es solo una broma. Sirve para ver cómo reacciona la gente y determinar si hay algún daño cerebral posible. Touma parpadeó cuando todo lo que lo había llevado a perder el conocimiento regresó. Necesitaba saber qué había sucedido. ¿Qué pasa con Blake? ¿El colmillo blanco? La ciudad.
El resto del equipo, la mujer le tapó la boca con la mano para poder decir algo. En primer lugar, le advirtió la mujer, baja la voz. Esta es la enfermería de Beacon, no la cafetería. En segundo lugar, todos regresaron en una sola pieza. Por lo que me dijeron, perdiste el conocimiento después de ahuyentar al colmillo blanco y el resto de tu equipo terminó la misión asignada. Un bullea de emergencia te trajo de vuelta aquí y llegaste tarde el martes por la noche. Ahora son, poco más de las 3 del miércoles. Has estado durmiendo todo el tiempo. Eso es bueno. El descanso es la mejor manera de recuperarse. ¿Puedo ver a los demás? Preguntó Touma, levantándose lentamente esta vez. Había aprendido la lección. Ahora estoy bien. Yo seré quien lo juzgue, la mujer lo empujó hacia abajo. Por cierto, me llamo Tsune. Gracias por preguntar. Soy la doctora de la Academia Beacon. Estoy bien, de verdad, intentó tranquilizarla Touma. Estoy acostumbrado a que me hagan daño. Lo sé por tus cicatrices, convino Tsune. Te examiné todo el cuerpo a fondo cuando te estaba curando. Debo decir que me encantan los hombres que no tienen miedo de correr riesgos. Touma se estremeció, feliz de estar inconsciente. Aún así, no puedes irte hasta que yo te dé la orden. Si lo intentas, te sujetaré. Le clavó el dedo en el pecho. ¿Entiendes? Sí, respondió Touma dócilmente. Muy bien, dijo ella sonriendo amablemente. Ahora, dime si te duele. Ella le pinchó los vendajes en el brazo izquierdo. ¡Ay! Sí, eso duele. ¿Seguro? Ella lo pinchó de nuevo. ¡Ay! ¿Te he hecho algo? No estás llorando, así que se está curando bien. ¿Qué tal esto? Repitieron este proceso durante una eternidad. Bueno, a un desafortunado muchacho le pareció una eternidad, pero no fue ni siquiera media hora. Aunque Tsune era un poco más práctica de lo que estaba acostumbrado, seguía siendo una médica con licencia completa. Los estudiantes de Beacon eran atendidos por ella y algunas enfermeras a tiempo parcial. Mientras no estuvieran muertos, ella hacía todo lo posible por mantenerlos con vida. Por lo general, la única vez que los estudiantes tenían que ser transportados al hospital principal de Vale era en caso de una emergencia importante. No todo el equipo de Beacon podía manejar ciertas lesiones. La cirugía era poco frecuente, pero ocasionalmente era necesaria. Vaya, tu cuerpo es bastante resistente, Tsune finalmente dejó de pinchar y tocar todas sus áreas sensibles. Incluso sin aura, tus heridas se están curando a un ritmo notable. Probablemente te puedan dejar ir hoy, pero quiero que pases la noche en observación, por si acaso. Si no pasa nada, puedes irte a primera hora de la mañana. Supongo que no puedo quejarme, asintió Touma. Al menos puedo recibir visitas. Quiero hacerles algunas preguntas a mis amigos. ¿Te refieres a esa niñita, Neo? Preguntó Tsune y se cruzó de brazos. Escucha, sé que ustedes, los niños, pueden ser bastante aventureros, pero este no es el lugar para ese tipo de cosas. Sin importar lo que les digan las revistas. Nosotros no somos así. Protestó Touma, agitando su mano que no estaba sujeta a la vía intravenosa en el frente. ¿Ah, sí? Arqueó una ceja con incredulidad. Así que encontrarla llorando junto a tu cuerpo inconsciente y rezando por tu pronta recuperación la convierte en una simple amiga. Ahora sé que eso no es verdad, respondió Touma, poniendo los ojos en blanco. Neo es muchas cosas, pero llorón. Nunca. Me has pillado, se rió Tsune. Pero sí que dejó esa manzana. Touma miró el alféizar de la ventana y vio una manzana con una pequeña nota. Se acercó, agarró la nota y la miró. Una vez que estás fuera, todas las apuestas están canceladas. Está bien, eso suena más como ella. Es bastante dura, admitió Tsune, aunque con un dejo de fastidio. No se fue cuando se lo dije y estaba preparada para ponerse violenta. Tuve que inyectarle suficiente anestesia para derribar a una osa. Luego tuve que tirarla por la ventana. Sí, a ella no le gusta escuchar a las autoridades, dijo Touma, decidiendo ignorar la última parte. Entonces, ¿puedo avisarles a mis amigos que pueden visitarla? Estoy bastante seguro de que están esperando ansiosamente, si sus reacciones cuando te trajeron por primera vez fueron una indicación. Tsune se dio la vuelta y abrió un armario. Te voy a dar un pequeño estimulante que debería ayudarte con cualquier cansancio restante y acelerar tu curación natural. Se giró con una aguja en la mano, sacando un líquido morado de un frasco. ¿No es un poco grande esa aguja? Preguntó Touma nervioso. ¿Alguna vez intentaste perforar a Aura?
Necesitas mucha fuerza. Las agujas normales se rompen. Pero no tengo aura. Ah, cierto. Sune miró la aguja y se encogió de hombros. De todos modos, ya no está y sería un desperdicio cambiarla ahora. Estoy bastante seguro de que esa lanza causaría más daño del que ayudaría. Vaya. Recuerdo que alguien más dijo algo similar. No te muevas, porque te dolerá si fallo. El grito de dolor de Touma se escuchó al final del pasillo. Hay una razón por la que la gente tiende a evitar a Tsune, le dijo Yano Touma. Ella no es gentil. No tienes que decírmelo, murmuró Touma, frotándose el brazo. Descubrí que era una especie de inyección de polvo, así que de todos modos no me afectaría. Estaba rodeado por Blake, Ruby, Yang y Weiss. Last Order había pasado por allí, pero se había ido antes para esperar a Accelerator. Neo estaba misteriosamente ausente. Esto era preocupante. Me sorprende que Ozpin no se lo haya dicho, admitió Yang. O tal vez solo quería verlo con sus propios ojos. Lo más probable es que sea esto último, resopló Weiss. No hay forma de que el director olvide un detalle tan importante. ¿Cómo fue encontrar a ese Grimm? Preguntó Touma. Es bueno ver que todos regresaron en mejores condiciones que yo. Para esto nos han entrenado, señaló Ruby, extrañamente sonando mucho más reservada de lo habitual. ¿Qué te pasó? Ya te lo dije, murmuró Blake. El colmillo blanco apareció para reclutar a algunos, nos reconoció y se desató una pelea. No ayudó que mataran al alcalde por alguna razón. El silencio cayó sobre el grupo y muchas manos se apretaron. Esa acción por sí sola impidió que los aldeanos se unieran a ellos voluntariamente. Quería que Touma nos lo dijera, resopló Ruby, cruzándose de brazos. Sí, Blake, omites demasiados detalles, intervino Yam antes de dirigir su atención a Touma. Y bien. Vamos. ¿Cómo te hiciste todas esas heridas? Normalmente ves a los miembros de Witefan usar rifles Dust. Sin embargo, la mayoría de tus heridas fueron con espadas. Los labios de Blake se apretaron detrás de los demás y solo Touma lo captó. Ella no quiere que los demás sepan sobre Adam. No hay mucho que contar, comentó Touma encogiéndose de hombros. Estábamos patrullando los alrededores de la ciudad y vimos que aterrizaban varios bullears. En ese momento, no le dimos demasiada importancia, hasta que vimos a un par de soldados irrumpiendo en las casas. Blake noqueó a uno y continuamos investigando. Fue una decisión precipitada, resopló Weiss y lanzó una mirada acalorada en dirección a Blake. Debería haberlo pensado mejor antes de poner en riesgo la vida de un civil. No es su culpa, se defendió Touma, quitándole importancia con la mano y provocando que Blake sonriera agradecido. La presioné para que me dejara acompañarla. Estaban fuera de alcance, así que no podíamos comunicarnos con ustedes. Más importante aún, la gente estaba resultando herida, así que teníamos que hacer algo al respecto. Ruby sonrió radiante al oír eso, aunque Jan y Weiss pusieron los ojos en blanco. Parece que ya habían oído algo similar de Blake. Sí, Jan hizo un gesto con la mano. Hemos oído todas las excusas. No hay tiempo para pedir ayuda. La gente está siendo arrastrada fuera de las casas. Blake es bueno poniendo excusas, respondió Blake dándole un codazo a Jan en las costillas. Pero hicieron bien en hacerlos retroceder. Al menos Blake no secuestró un Bullard y los persiguió, murmuró Weiss y Jan se cubrió la boca con la mano para ocultar su risa. Estaba herido, afirmó Blake con firmeza. Brindarle primeros auxilios era una prioridad. Entonces, si no lo fuera, ¿habrías ido y robado un Bullard para perseguirlos? Lo insistió Jan. El silencio de Blake decía mucho. Maldita sea, Blake. Weiss se pellizcó el puente de la nariz. Ruby aprovechó que estaba ocupada para ponerse al lado de Touma y apoyarse en la cama. Entonces, ¿cómo te lastimaste? Preguntó. Estabas cubierto de cortes, como si algo te hubiera masticado y escupido. Uno de los colmillos blancos era bastante bueno con la espada, respondió Touma con toda sinceridad. Creo que me reconoció Demetros Glen y solo quería asustarme, en lugar de matarme. No me acobardé y él tuvo que ponerse serio. Blake luchó contra él mucho mejor que yo. Miró su mano. Mis poderes no son ideales para enfrentar a la gente. Necesitas un arma, le dijo Ruby claramente. No tengo experiencia con ninguno. Podríamos cambiar eso mientras estés aquí, le sonrió Ruby. Simplemente acepta, le aconsejó Jan. Confía en mí. No se toma bien el rechazo. Ve y suda con ella en las salas de entrenamiento. Jan.
Ignorando a su adorable juvenil, intervino Weiss. Sin duda, los hemos hecho esperar demasiado sobre el Grimm mutado. Touma asintió y se sentó un poco más erguido. Nuestras sospechas eran correctas. Wellen era responsable de ello. Desde su mayor inteligencia, pasando por los poderes de hielo, hasta la capacidad de liderar a otros Grimm. ¿Cómo lo hizo? Todavía no tenemos idea. Había que encargarse de ese monstruo. Crow logró decapitarlo, y todavía hablaba. Una vez más, no tengo idea de cómo funciona la magia, dijo Touma rápidamente. Arg, no te estoy culpando. Solo estoy frustrado. Wei suspiró y se sentó en uno de los asientos que rodeaban su cama. Escucha, sabes que la situación en Remnant no es la mejor. Ahora tenemos que lidiar con alguien de tu mundo que causa aún más problemas. Para empeorar las cosas, la mayoría de la gente no lo sabe, lo que solo aumenta la amenaza. Touma abrió la boca pero Ruby acudió a su rescate. No es su culpa. Protestó Ruby. Él y Accelerator se vieron obligados a venir aquí para ayudar a su amigo. Lo sé y no los culpo. Weiss se puso rígido al oír el nombre de Accelerator. Es solo que Wellen es de su mundo y ninguno de ellos entiende sus poderes lo suficiente como para explicar cómo está haciendo todo esto. Tu tío nos contó las implicaciones de lo que representaba ese Beowulf. Si un Beowulf pudiera convertirse en eso, dijo Ruby, repitiendo lo que le habían dicho, no se sabe en qué Grimm más viejos y poderosos podrían convertirse. También existe el riesgo de que varios Beowulfs se conviertan en eso. Uno era difícil, pero docenas a la vez. Ese hielo, Jan se frotó el lugar donde la garra del Beowulf la había arañado. Parecía hielo seco. Quemaba muchísimo con solo un rasguño. El aura solo le proporcionaba cierta defensa contra él. ¿No es ahora una de tus principales defensas contra los Grimm? Preguntó Touma. Ese es exactamente el problema, respondió Blake. Esta magia de vuestro mundo no es aura, sino que pretende ser algo similar. La humanidad desarrolló aura para luchar contra los Grimm. Ahora los Grimm pueden desarrollar su propio poder para vencer a aura. Es una carrera armamentista biológica, de la que a largo plazo saldríamos perdiendo. Supongo que discutieron esto en detalle. Touma miró a cada una de las chicas una por una mientras confirmaban su sospecha. Tuvimos algo de tiempo mientras te recuperabas, explicó Ruby. Weiss tiene notas completas si quieres verlas. Tomar notas es una buena manera de organizar los pensamientos. Protestó Weiss. Perfeccionista, bromeó Jan. Aún así, nos ayuda a recordar lo que hemos aprendido. Se encogió de hombros. Tal vez podamos encontrar una pista sobre cómo tu amigo mago está haciendo todo esto. Lo siento, no puedo ser de más ayuda, se disculpó Touma. Ni siquiera sabemos todo sobre nuestro propio mundo, dijo Blake. Sería hipócrita esperar que tú lo supieras todo sobre el tuyo. Aunque sea un poco frustrante, añadió Weiss en voz baja, provocando que Ruby le diera un codazo en el costado. Ah, añadió Ruby, como si de pronto recordara algo. ¿Los colmillos blancos trajeron algún Grimm o algo así? ¿Eh? Touma no era el único que estaba confundido. El resto de su equipo también la miró. No que yo supiera. Eran solo un par de docenas de tropas. Creo. Realmente no tuve la oportunidad de contarlas. Frunció el ceño. ¿Por qué? Bueno, Ruby hizo una pausa por un momento. El tío Crow me dijo que regresara a Reloten para advertirles a Tyr y a Blake sobre el asunto de los Grimm de hielo. A Touma se le cayó el estómago encima. ¿Lo había visto? Jan y Weiss no parecieron sorprendidos por la información, por lo que debieron haberlo sabido. Solo había un poco de curiosidad dirigida a su pregunta. Blake, por otro lado, frunció el ceño y sus ojos brillaron por un instante. Touma sabía que Blake había visto esa cosa. No había forma de que no se lo hubiera perdido. También parecía haberles contado a sus compañeros de equipo una historia ligeramente diferente de lo que realmente había sucedido. La pregunta de Ruby implicaba que lo había visto. La sutileza no era su punto fuerte. Cuando me acerqué a la ciudad, continuó Ruby, escuché un grito. Parecía el rugido de un gran Grimm y supuse lo peor. Me demoré en llegar a la ciudad y cuando llegué, el colmillo blanco ya se estaba retirando. Blake te llevaba y terminé ayudándola a arrastrarte hasta su centro médico. Lo hizo, confirmó Blake asintiendo. Aunque su expresión permaneció neutral, sabía que Ruby estaba ocultando algo. Ruby no era una buena mentirosa. Técnicamente, todo lo que ella decía era cierto, pero Touma y Blake podían decir que ella sabía algo más. Weiss y Jan no tenían ninguna razón para sospechar de ella.
La pregunta era cuánto sabía ella. ¿Lo había visto o había presenciado de dónde había venido? ¿Había escuchado lo que Adam y Black estaban diciendo? Había muchas preguntas sin respuesta. Ruby, por otro lado, estaba orgullosa de sí misma. Cuando Black le contó al resto del equipo lo que había sucedido, no se mencionó ningún extraño dragón semitransparente. No había forma de que Ruby se lo hubiera imaginado, así que la única conclusión era que Black estaba ocultando la información por alguna razón. Touma había estado inconsciente cuando ella se despertó, así que podría haber estado en la misma posición. Ella solo había hecho esa pregunta para ver si sabía algo. No parecía que estuviera mintiendo, pero una parte de ella sentía que simplemente no estaba diciendo nada. Probablemente no quería asustarlos si veía esa cosa. Tan noble. Entonces, ¿cuánto tiempo llevaste aquí? Preguntó Jan. Espero que no tengas que soportar la comida de aquí por mucho tiempo. Créeme, es mala. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Weiss con escepticismo. ¿No sueles enviar a otras personas aquí? A veces Ozpinigo o Dwitch me hacen entregarles una disculpa por escrito. Se encogió de hombros. He visto la comida. Weiss puso los ojos en blanco. A veces, Jan se ponía demasiado ansioso durante los entrenamientos y luego había problemas de ira. Por ejemplo, nunca te metas con su cabello. Lo que Jan quiere decir es que está preocupada por lo grave que estás herido, tradujo Blake. Eso es lo que dije. La mayor parte del daño fue superficial y se curó con bastante facilidad, les aseguró Touma. Tsune solo quiere mantenerme bajo observación debido a la pérdida de sangre. Si no hay complicaciones, que no debería haberlas, entonces puedo irme a primera hora de la mañana. Parece que no hay daños permanentes, dijo Ruby con una sonrisa. Es fantástico. ¿Han regresado el equipo JNPR y Accelerator? Preguntó Touma conversacionalmente. Aún no he sabido nada de ellos, dijo Weiss, poniéndose un poco rígido de nuevo ante la mención de Accelerator. Nuestra misión terminó antes de tiempo debido a una interferencia imprevista. El arco de Black se movió. Probablemente no regresen hasta dentro de 1 o 2 días, al menos. ¿Ha pasado Neo por aquí? Preguntó Ruby. Me sorprende un poco que no esté aquí, admitió Weiss. Ella estuvo aquí, Touma señaló la manzana. Ella trajo eso. ¿En serio? Preguntaron Jan y Black al unísono. ¿Neo siendo generoso? Eso fue algo nuevo para todos ellos. Me resulta difícil creerlo, admitió Weiss. Yo también. Lee la nota. Weiss lo miró con desconfianza, pero por lo demás hizo lo que le pidió. Un segundo después, se lo pasó a Jan, quien se lo dio a Blake. Está bien, estoy convencido. Entonces, dejémosle descansar un poco, sugirió Blake al oír a alguien a lo lejos. Podemos hablar de estos asuntos más tarde con los demás. Me aseguraré de traerte algo para leer para que no te aburras, prometió Ruby. Gracias, lo aprecio. Probablemente un cargador de armas, sugirió Jan después de que la puerta del hospital se cerrara detrás de ellos. Por supuesto, asintió Ruby, sin entender en absoluto el sarcasmo. Tiene que ver lo geniales que son las armas para que pueda convencerlo de que me deje ayudarlo a fabricar una. Y yo que pensaba que fabricar armas para la gente era algo reservado para la familia, bromeó Jan. ¿Hay algo que deba saber sobre ustedes dos? ¿Debería estar esperando una invitación de boda pronto? Jan. No. Protestó Ruby, con el rostro enrojecido. Solo quiero ayudarlo como agradecimiento por ayudarnos tanto. Creo que ya está construyendo algo, añadió Weiss, dándose golpecitos en la barbilla mientras pensaba. Vi algunos diseños esta mañana. No me sorprendería que ya haya empezado a hacerlo. Eso se supone que es una sorpresa. Gritó Ruby y salió corriendo en un instante, dejando atrás pétalos de rosa. Necesitaba esconder su regalo antes de que los demás se lo contaran a Touma. Tengo algunas cosas que repasar, dijo Weiss a los otros dos. Nos vemos por ahí. Blake saludó con la mano mientras observaba a Weiss irse. Ella estaba a punto de dirigirse a la biblioteca cuando Jan la agarró del hombro. No tan rápido, gatita, dijo Jan con seriedad, tirando de Blake tras ella. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Blake exasperado. No aquí. Jan miró a su alrededor y se metió en un aula vacía. En privado. ¿De acuerdo? Blake levantó una ceja. Jan sonaba inusualmente seria. No había hecho nada malo últimamente, así que tenía curiosidad por saber qué quería Jan. La puerta se cerró con un clic y Jan se giró para mirarla.
Sé que algo pasó entre tú y Touma durante la pelea con el colmillo blanco. Blake sintió que se le helaba la sangre de repente. No estoy segura de qué, pero estoy bastante segura de que Ruby lo vio. No me ha dicho qué vio. Sea cual sea ese secreto, lo está guardando muy bien. Los ojos de Jan se clavaron en Blake. ¿Qué pasó? Nada. Normalmente Blake era un buen mentiroso. Esta vez, el ataque repentino de Jan bajó sus defensas. Tonterías. Jan golpeó la pared con la mano por encima del hombro de Blake con un ruido sordo. ¿Qué pasó? Luchamos contra Colmillo Blanco y resultó herido, como dijimos. No, sé que pasó algo más. ¿Estaba Grim allí? Fue una pregunta extraña la que hizo. No, no es Grim. Blake se esforzó por evitar desviar la mirada. Maldita sea. Jan debió haber visto algo en la expresión de Blake porque se dio la vuelta y murmuró sombríamente. Creo que sé lo que pasó. ¿Cuál es? Blake, sintiéndose segura, cruzó los brazos desafiantemente. No había forma de que Jan sugiriera algo como lo que vio. Lo más cercano que podía esperar era un extraño Grim que podría haber causado las heridas del niño. Ruby los sorprendió besándose después de esa batalla, ¿no? Blake perdió toda expresión de desafío mientras abría la boca, abría los ojos y se le apagaba el cerebro. De todo lo que podía haber dicho, no esperaba eso. La sorpresa le impidió responder. Desafortunadamente, Jan tomó su silencio como una indicación de que su suposición había sido correcta. Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. Jan suspiró y sacudió la cabeza. Sabíamos que ella tenía sentimientos por él y a ti también te gusta. Estaba destinado a pasar porque ella se negó a hacer cualquier tipo de movimiento. No te culpo, Blakey. Ustedes dos acaban de terminar de luchar por sus vidas. Probablemente él recibió un golpe por ti para salvar tu vida. Blake se sorprendió de lo precisa que era esta parte. Después de que los enemigos se retiraron, corriste a su lado, lo sostuviste en tus brazos y gritaste su nombre. La conciencia se desvaneció, él te tranquilizó dándote palmaditas en la cabeza. Te inclinas, tus labios se encuentran con los suyos, y es entonces cuando Ruby te ve. Su mente probablemente estaría imaginando mucho más que un simple beso de agradecimiento. Los engranajes en el cerebro de Blake comenzaron a girar de nuevo. ¿Has estado leyendo mis novelas románticas? Preguntó Blake. ¿Tu obscenidad? De vez en cuando espero a que Weiss salga de la ducha. Es literatura romántica para adultos. Entonces obscenidad con trama. Eres terrible, gruñó Blake, levantando la mano para cubrirse la cara por un momento, antes de retirarla mientras suspiraba. Escucha, eso no sucedió. Ruby apareció justo cuando comencé a levantarlo después de que perdió el conocimiento. No lo besé, ni lo abracé ni hice nada remotamente íntimo de ninguna manera. Ni él a mí. Estábamos luchando por nuestras vidas. Entonces, ¿no pasó nada que la hiciera enloquecer con ustedes dos? ¡No! Entonces, ¿qué la tiene tan reservada últimamente? Jan se frotó la barbilla. Estoy bastante seguro de que lo sé, pensó Blake, sintiéndose culpable por mentirle a su pareja. Bueno, admitió finalmente Blake, sabiendo que esto iba a ser un error. Las orejas de Jan se crisparon y su expresión pareció brillar de anticipación. La parte sobre que me salvó era cierta. Me empujó fuera del camino de un ataque después de que cometí un error. ¿Un error? Jan frunció el ceño. No parece que estés en una pelea. Perdí la calma por un segundo después de ver en qué se había convertido el colmillo blanco. Jan emitió un sonido comprensivo. Me empujó y así fue como recibió la mayoría de sus heridas. Eso molestaría a Ruby, pero no explica por qué no quiere hablar de ello. Supongo que tendré que esperar y ver. Jan miró a Blake a los ojos. Gracias por ser sincera. Una punzada de culpa atravesó el corazón de Blake ante eso. Sin embargo, de alguna manera logró esbozar una pequeña sonrisa. Entonces, la travesura volvió a la voz de Jan. ¿Qué vas a hacer para pagarle? ¿Qué quieres decir? Blake entrecerró los ojos. Parece que te saca de apuros en una situación tras otra, señaló Jan. A eso hay que sumarle el hecho de que entiende tus sentimientos. No creas que no sé de qué habláis. Sientes algo por él. ¿Cuándo se lo vas a decir? Por si no te habías dado cuenta, es bastante tonto en ese tipo de cosas. ¿Quieres que lastime a tu hermana? Por supuesto que no, Jan hizo un gesto con la mano con desdén.
Al mismo tiempo, decirte que lo dejes en paz cuando Ruby ni siquiera puede confesarse me convertiría en una amiga terrible, sonrió y Black supo que la siguiente sugerencia sería el consejo de una amiga terrible. ¿Por qué no te escabulles en la enfermería esta noche y le haces una visita a altas horas de la noche? Los ojos de Blake se entrecerraron un par de márgenes con furia silenciosa. Apuesto a que está todo sudado, continuó Jan. Si le ofrecieras un baño con esponja, con ropa reveladora, no podría decir que no. Dile que quieres recompensarlo, tal vez representando algunas de las escenas de tus libros. Jan tuvo suerte de que las miradas no mataran, o ya estaría a 2 metros bajo tierra. Porque Blake la estaba fulminando con la mirada durante toda su pequeña sugerencia. Aún así, la gata Faunus no pudo evitar darle vueltas a la idea de Jan. Pero no de la manera en que Jan lo hizo ver. Necesitaba hablar con él en privado, sin la posibilidad de que sus compañeros de equipo Otsune la interrumpieran. Eso significaba que no podía ir durante las horas normales de visita. La idea de Jan de una visita nocturna resolvería ese problema. Neo los habría escuchado si hubiera intentado hablar con él en su habitación. Blake dudaba que Neo lo estuviera mirando toda la noche. Sin embargo, Jan seguramente estaría esperando para burlarse de ella en el momento en que Blake regresara. Probablemente interrogándola para obtener detalles sobre todas las cosas eróticas que los dos habían hecho. Pensando que era posible ir al ataque primero, un plan comenzó a formarse en la mente de Blake. Vaya, puede que Touma incluso juegue con él después. Digamos que quisiera, dijo Blake con cuidado y sus palabras parecieron confundir a Jan por un momento. No hay forma de que pueda hacerlo si tú lo sabes. Tendría que escuchar tus constantes bromas y tus terribles juegos de palabras. Entonces, si prometo no molestarte por hundir tus garras en él, ¿lo harás? Blake levantó una ceja. Tenía que sacármelo de la cabeza. La atrapé. Las comisuras de la boca de Blake se torcieron levemente. Está bien, Blake abrió la puerta y salió de la habitación. Si haces eso, iré a visitarlo esta noche. Tal vez actúe la página 195. La boca de Jan se abrió. Espera. Gritó, saliendo corriendo por la puerta del aula. ¿Cómo sabías qué libro tenía? Reconocí la escena que describiste. Ozpin tenía varios problemas que afrontar. El primero fue el informe de Crow. ¿Estás seguro de que matar al Grim inteligente causó esto? Ozpin intentó aclarar. Sinceramente, no. Crow se frotó la cabeza desde el otro lado de la llamada. Ozpin le pidió que se quedara mientras el equipo Ruby y Touma regresaban. Tenían que asegurarse de que la ciudad estuviera a salvo de todas las amenazas. Ya fuera Colmillo Blanco o los Grimm. Después de que lo matamos y Wellen tomó el control, ese comentario de miedo, los Grimm todavía se escuchaban en la distancia hasta entonces. Después de eso, todo el ruido se detuvo. Entonces, ¿crees que tenía que ser otra cosa? Preguntó Ozpin. Eliminamos a un gran número de Grimm, explicó Crow. Incluso si hubiera muchos más de los que nos dijeron, la aldea debería estar a salvo. Hice un barrido alrededor del perímetro para comprobar si había más. ¿Sabes lo que vi? ¿Qué? Grimm, huyendo de la civilización hacia el corazón de la espesura de Grimm. El rostro de Crow se oscureció. Fue como cuando me mostraste su reacción ante la mano del chico. Esta vez, ni siquiera estaba allí. No sé si el señor Kamihou tiene la habilidad de proteger un área una vez que se va, dijo Ozpin con neutralidad, aunque su mente estaba procesando toda la nueva información. Si permanece en un área durante largos periodos de tiempo, el efecto parece extenderse. Me pregunto si sucedió algo durante el ataque de Uitefan que provocó que dejara una marca. ¿Como los perros que orinan y marcan su territorio? Se rió Crow. Oye, si eso es cierto, tal vez puedas hacerle orinar cerca de Vale y ver qué pasa. No creo que sea tan sencillo, dijo Ozpin con una breve sonrisa. Te lo haré saber si es cierto. ¿Puedes decir con certeza que Relotem es seguro? Probablemente el lugar más seguro del reino hasta que su marca desaparezca. Gracias, le dijo Ozpin agradecido. Lamento tener que obligarte a hacer todo esto. Haz una inspección más y luego regresa. Tengo la sensación de que te necesitaremos cerca. Como sea. Será mejor que me proporciones una habitación con alcohol o exigiré un aumento de sueldo. Tendrás que hablar con Glinda sobre eso. Ella se encarga de nuestras finanzas. Le diré que aceptaste recortar el presupuesto del café. Veré qué puedo hacer. Ozpin cortó la línea y suspiró. Por supuesto, Glinda no le creería a Crow.
Había estado tratando de recortar su presupuesto de café durante años. Es solo que usaría la declaración de Crow como excusa y le echaría la culpa. En una nota más seria, la información sobre el vuelo de los Grimm era algo que valía la pena investigar. Si Touma realmente había hecho algo para proteger un área, este podría ser un punto de inflexión. Su utilidad dependía completamente de cuánto durara el efecto. Es una pena que su estancia aquí no vaya a durar mucho más, al parecer, murmuró. El motivo de su declaración estaba sobre su escritorio. Allí había una caja negra sin pretensiones. No estaba pintada. El metal en sí era negro y no se parecía a nada que hubiera visto antes. No tenía marcas y la superficie no tenía costuras. No era grande, tal vez del tamaño de un ladrillo. Si Ozpin la hubiera visto por ahí, no le habría prestado atención. La razón por la que era una curiosidad era cómo había llegado a su escritorio. Había estado sentado en su oficina fingiendo hacer papeleo, sabiendo que Glinda lo haría eventualmente, cuando fue interrumpido. Interrumpido por un destello de luz verde. Casi se cae de la silla cuando la caja negra apareció de la nada sobre su escritorio. Sin saber muy bien qué era, la golpeó con la punta de su bastón. Existía la posibilidad de que se tratara de una broma de alguno de sus estudiantes. En cambio, una voz familiar pareció resonar desde la caja. Hola, Ozpin. Habían pasado varios años desde que Ozpin escuchó esa voz. Es una pena que la brecha en el velo entre nuestros mundos solo haya estado abierta el tiempo suficiente para que yo pudiera enviar este breve mensaje. Me disculpo si tiene alguna pregunta. Gracias por crear una pequeña explosión interdimensional para que podamos rastrear a los estudiantes desaparecidos. Wellen Fischer, el individuo que causó el incidente, intentó controlar fuerzas que no debía. Su intromisión es lo que causó las fluctuaciones que hicieron que fuera casi imposible rastrear su desaparición. Ahora que sé en qué dimensión se encuentran, me ha ahorrado meses de búsqueda. Gracias. Una vez que las irregularidades dimensionales se calmen, trabajaremos para llevar a esos niños a casa. Se le enviará información adicional a su debido tiempo. Hasta entonces, adiós Ozpin. Ozpin podía reproducir el mensaje tocándolo como lo había hecho al menos 2 veces. Suspiró antes de levantarse y caminar hacia la ventana. Aleister era un individuo complicado. Un genio pero también un enigma. Siempre había que tener cuidado con la gente de otro mundo. Su moral y valores pueden no coincidir con los tuyos. Accelerator demostró que sus poderes también pueden estar a años luz de distancia. Ozpin disfrutó de la vista durante unos minutos antes de preparar una nueva cafetera de café. Lo iba a necesitar. Enojo. Odio. Hambre. Touma se revolvió en su cama mientras esos sentimientos le dificultaban dormir. Extrañamente, no creía que fueran sus sentimientos. Era como si fueran parte de él y, sin embargo, no lo fueran. Su brazo derecho hormigueaba como si algo se moviera debajo de él. Sin embargo, cada vez que lo revisaba, no había nada visible. Había un dolor punzante ocasional que desaparecía tan rápido como aparecía. Casi como una picadura de insecto. Le dificultaba dormir. El silencio también lo estaba afectando. La enfermería de Beacon estaba prácticamente desierta, excepto él. Yang había tenido razón sobre que los estudiantes intentaban evitar visitar a Tsune, no es que los culpara. El lugar donde le inyectó esa aguja no alcanza para describir esa monstruosidad, todavía le duele también. Consiguió dormir un poco, pero se despertaba con la extraña sensación de que algo movía su mano derecha. Cada vez que miraba, todo estaba bien. Probablemente eran solo nervios después de la estresante misión y todavía se maldecía por dejar morir al alcalde. Ese tipo puede haber sido grosero, pero seguía siendo una persona a la que se le había confiado la protección de su hogar. Touma sintió que la frustración brotaba de su interior ante ese pensamiento. No hacia nadie en particular, sino hacia su propia inutilidad. De repente sintió como si su muñeca estuviera en llamas y se sentó en la cama al instante. ¿Hablé demasiado fuerte? A Touma casi le da un infarto al oír la voz. Se giró presa del pánico hacia el alféizar de la ventana y vio a una chica que le resultaba familiar. El hombre más rico del mundo. No sonreía, pero su rostro tenía una expresión suave. Una mano le apartó un poco el pelo de la oreja. Los ojos de Touma se dirigieron hacia abajo y se fijaron en lo que llevaba puesto. En lugar de su uniforme o atuendo de combate al que estaba acostumbrado, llevaba algo más. Una camisa negra de manga larga, estilo yukata, con ribetes blancos sobre una camiseta interior morada y una falda a juego.
Un obi negro rodeaba su cintura y su habitual lazo todavía adornaba su cabeza. Desde su posición, el yukata revelaba buena parte de sus piernas, hasta los muslos, y sus ojos se detuvieron en la piel pálida durante una fracción de segundo más que en el resto de ella. La luna fracturada estaba detrás de ella, proyectándola en su pálida luz y haciéndola parecer aún más misteriosa. Está bien, todavía estoy soñando. No hay forma de que Black esté aquí en mitad de la noche. No tengo tanta suerte. Mientras el pensamiento iba y venía por su cabeza, Touma sabía que no era verdad. Las cosas parecían demasiado reales. Neo podría haber estado dispuesto a hacer una broma como esta para meter a Black en problemas, pero la chica realmente habló. Calmó sus nervios, se obligó a levantar la mirada para encontrarse con la de ella y logró pronunciar algunas palabras. Blake, ¿por qué estás? Necesitamos hablar. No dudes en dejar una reseña, comentario, sugerencia o idea. Me encanta leerlas. Si tienes alguna pregunta que quieras hacer y quieres una respuesta rápida, no dudes en enviarme un mensaje directamente. Intento responderlas en 1 o 2 días. Suelo responder a los comentarios en el siguiente capítulo. Recuerda, todo es culpa de Silverfang. SF88. Que te jodan Dark, dame más escenas de Neo, idiota. Además, un lector me dijo que Tsune fue inventada por Koeura Laran, un escritor popular de Ruby. Sabía que era de algún fic, pero no podía recordar cuál. A medida que comenzó a tener más que un nombre de pasada en la historia, es posible que también haya hecho una referencia a la historia en la que estaba, jeje, simplemente quería asegurarme de que él recibiera todo el crédito por ella. Siempre que alguien ayuda con mis historias o recibo una idea de ellos, quiero asegurarme de que reciban el crédito. El siguiente capítulo será el último de este arco. Por favor, envíenme los nombres de los personajes de última hora para entonces. El próximo capítulo tendrá mi lista actual. Además, debido a los gritos de Silverfang y las amenazas de robarme las llaves, el próximo capítulo tendrá algunas escenas de Neo. SF88. Más vale que así sea, o te tomo las llaves y me voy. Omake. La pesadilla de Yan Yan se dirigía al dormitorio del equipo Tan. Está bien, Blake. Es hora de que vuelvas. Ha pasado una semana. Yan había sobornado a Ruby para que se llevara a Lastorder y Neo de la habitación. Lo último que necesitaba era que uno de esos dos irrumpiera mientras ella convencía a Blake de que regresara. Para ser justos, Accelerator probablemente estaría de acuerdo con que Blake se fuera, por lo que su presencia no importaba. Cuando Yan se acercó a la puerta, escuchó algo que la hizo detenerse. Una mujer jadeó, seguida de un grito muy notorio y erótico. Oh, esto es genial. Yan no lo podía creer. Blake estaba pasando un rato a solas mientras todos los demás estaban fuera de la habitación. No era como si Yan no apreciara su propio tiempo a solas, simplemente no lo hacía durante el día cuando la gente podía entrar en cualquier momento. Pensando que no era un buen momento, planeó irse y regresar en 1 hora, cuando otra voz la dejó congelada en el lugar. Esta vez, oyó un gruñido masculino. Inmediatamente, Yan se apoyó contra la puerta para escuchar. Se oían sonidos tanto masculinos como femeninos, seguidos de un grito de éxtasis. La sonrisa de Yan no podía ser más amplia. ¿Sí? Por fin lo lograron. Parece que Blake por fin hundió sus garras en Touma. Oh, Blake. Buen trabajo. Necesitabas un poco de alivio del estrés. Sus ojos se dirigieron al pomo de la puerta y sonrió. Sería muy gracioso entrar a la fuerza si dejaban la puerta sin llave. Parecía que ya habían terminado, así que sería el momento perfecto. Giró lentamente el pomo y lo encontró sin llave. Su sonrisa se hizo más amplia, abrió la puerta de golpe y entró. Oye, no me hagas caso. Blake. ¿Estás ocupado? ¿Eh? Para horror de Yan, no era Touma el que se sentó en una de las camas. Era Acelerador. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Jeje, Yan se frotó la nuca tímidamente. Estoy buscando a Blake. No quise interrumpir. Siempre has tenido un mal timing. Desde que naciste. Yan se quedó paralizado en el lugar. La mujer emergió de entre las sábanas, con su pelo negro desparramado por todas partes. Además de eso, se parecía mucho a una Yan mayor. Manda. Jadeó Yan. Kuke, ¿cómo? ¿Por qué? Accelerator y yo nos conocimos durante su última misión y nos llevamos bien, respondió Raven, las sábanas apenas cubrían su torso desnudo. Me prometió que escucharla valdría la pena. Se puso las manos detrás de la cabeza y se apoyó contra la pared.
Resulta que tenía razón. Así que saluda a tu nuevo papá, añadió Raven. ¿Quién es tu papá ahora? Preguntó Accelerator, sonriendo. El grito de Jan se pudo escuchar en la luna. ¿Qué pasa, Jan? El ojo de Jan se le salió de la cabeza cuando la cabeza de Ruby emergió de debajo de las sábanas al pie de la cama. Estaba a punto de jugar con el gatito de la tía Raven y la serpiente del tío Accelerator. ¡Ah! Esa noche, Jan se levantó de golpe de su cama y fue golpeada por 3 almohadas de sus compañeras de habitación, que estaban tratando de dormir.